Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. Tardes. Esperen que vamos a poner más luz porque encima que uno es medio oscuro. Bueno, cuéntenme un poquito antes de que vayan ingresando todos o varios, no sé si faltan varios, ¿no? ¿Cómo están? Somos 45, no sé cuánto nos venimos conectando últimamente. Bueno. ¿Estuvieron viendo algo más en estos días? ¿Le faltan algunas? Vimos publicidad registral ayer. Ah, bueno. Bueno, miren, les cuento algo. Yo tenía planeado para la Comisión 2 una actividad, pero finalmente no se pudo concretar. Así que me quedó un tema pendiente, sobre todo un tema que tiene cierta actualidad, que es el llamado derecho real de habitación del cónyuge superti. No digo que ese va a ser el tema de la clase de hoy, porque creo que me habían pedido otras cosas, pero si ustedes quieren que hagamos algún tipo de comentario o de actividad relacionada con el derecho real de habitación, bueno, le hacemos un lugarcito. En la clase pasada estuvimos viendo el tema del tiempo compartido. Yo les había hecho referencia a un viejo trabajo que yo había publicado hace mucho. No sé si lo pudieron ver en la ley, sobre todo porque ahí se planteaba la cuestión de los antecedentes y demás, y también del encuadre jurídico, más allá de la normativa vigente, ¿no? En ese momento el código vigente era el de Vélez Arfield. Bueno, hoy hay otro código, pero casi les diría que muchas de aquellas dudas todavía no fueron disipadas. Y hoy, con motivo del tema de los conjuntos inmobiliarios, subí al campus una referencia, una sugerencia, que es que ustedes pueden consultar en la web, en cualquier computadora o sistema, pueden consultar en la web la página de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de La Plata del año 2017. Fueron las 26 jornadas nacionales, en números romanos, pero si ustedes ponen Jornadas Nacionales de Derecho Civil, les van a aparecer por lo menos las 2 o 3 últimas, y las del 2017 son las de La Plata. Bueno, cuando se les abre la página, se van a encontrar con distintos ítems, entre ellos conclusiones. Bueno, si van ahí a las conclusiones de las jornadas, buscan Comisión 7, que es la Comisión de los Derechos Reales, y allí se van a encontrar con todos los temas que se trataron y se votaron, que no son tantos, no crean que son tantos, pero sí que tienen que ver con el régimen vigente. Entre otros,
lo extraje, lo tenía, pero como estoy en mi casa, en este momento ni siquiera estoy en mi casa, pero como estoy en mi casa y no estoy yendo para el estudio con demasiada frecuencia, lo imprimí de nuevo. Y para que ustedes tengan idea, el temario fue conjuntos inmobiliarios, la terminología, los caracteres, la cuestión relativa a la naturaleza jurídica, el objeto, dónde pueden ser emplazados, en qué consiste el concepto de unidad funcional. Y después está el tema candente de, bueno, la protección de los consumidores inmobiliarios, el tema de que se trata de algunas relaciones de consumo, toda la problemática que tiene que ver con la llamada adecuación a la propiedad horizontal, el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa eventual exigencia de conversión. Profe, disculpe, ¿de qué año dijo que era? Las jornadas, Sí, las conclusiones de 2017. bien, gracias. Así la nota. 26 con números romanos, XXV corta 1, Jornadas Nacionales de Derecho Civil. La Plata, septiembre de 2017, 2017, y después van a Comisión 1 y el Derechos Reales, y ahí está bajo el título de Propiedad Horizontal Especial. Y después están temas también candentes como la... Profe, una consulta. Sí. Porque acá estoy en la página, entro a conclusiones y me aparece en Comisión 1, Derecho Romano. No, Comisión 7. Comisión 7, acá está. Propiedad horizontal especial me aparece. Derechos reales, Exacto. propiedad horizontal especial. Perfecto. Ahí está. Ahí tienen Ahí lo paso. todos los ítems, el tema de la admisión, el tema conflictivo de algunas cláusulas restrictivas de la admisión, la imposibilidad de discriminar por cuestiones de sexo, raza, religión, etcétera, etcétera. Bueno, son muchos los temas que son de actualidad y que les recomiendo las lean porque les va a servir, sobre todo porque básicamente allí van a estar todas las preguntas de examen sobre ese tema. No obstante lo cual, yo iba a referirme a él, por lo menos en términos medio generales, para no aburrirlos con un único tema. No sé qué quieren, si quieren que empiece con este tema, si quieren que empiece por el lado del derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Yo tengo entendido de que vieron servidumbres, vieron usufructo. Sí, profe, a mí me parece bien. ¿Podríamos hablar a la última parte de la clase de superficie? Que es un tema que no lo nombraron en nuestra comisión al menos, y a mí por lo menos me parece un poco más complejo. Sí. Gracias. Bueno, todavía no salió el código. Hay un código comentado que está en prensa, que en realidad salieron todos los tomos, pero el de reales todavía no salió. Y bueno, justamente uno de esos temas, yo soy corredactor de ese tomo, y justo el tema de superficie lo escribí yo, pero lástima que no está. Así que lamento profundamente que no esté para ustedes, pero bueno, en algún momento aparecerá. Sí, cómo no, por lo menos algunos lineamientos de superficie vamos a ver. Así que díganme por dónde quieren que empiece, para mí es lo mismo. Por conjuntos inmobiliarios, si quiere. Es Bueno, lo mismo.
Bueno, vamos a ver a grandes trazos el tema de conjuntos inmobiliarios para, para darles cabida a los tres temas. Y si aparece algún otro, otro. No hay inconveniente. Bueno, en primer lugar, voy a traer a colación aquel esbozo que les manifesté en la clase pasada, que tenía que ver con el tiempo compartido, pero que obviamente que el planteo tenía que ver no solo con el tema del tiempo compartido, sino con las denominadas nuevas modalidades de propiedad coparticipada, ¿no es cierto? Donde afloraron en los últimos años estas nuevas formas que en definitiva no son sino evoluciones de una matriz. Y esa matriz no es ni más ni menos que el condominio. El condominio evolucionó, la propiedad horizontal tiene una matriz condominial, me acuerdo que siempre lo decía Jorge Alterini, pero bueno, no es solamente porque lo decía él, con quien coincidíamos en este aspecto, sino que todas estas formas de propiedad coparticipada tienen un mismo origen, que tiene que ver con la pluralidad de sujetos, con la no necesaria unidad de objeto, porque según vamos a ver también en los conjuntos inmobiliarios, el conjunto puede estar emplazado en distintos predios y siempre que formen un todo orgánico, el conjunto va a existir igual y va a ser uno solo. Entonces, los primeros que comenzaron a ver esto fueron los países más evolucionados, si se quiere, tanto en el derecho anglosajón como en el derecho europeo. Los autores españoles hablaban de una propiedad horizontal tumbada, porque en lugar de erigirse hacia arriba, se extendía en una superficie de manera tumbada, de manera adherida al suelo, ¿no es cierto?, la superficie. Entonces ahí aparecieron los llamados clubes de campo, barrios cerrados, y después otras formas coparticipadas que incluso se extienden. En su momento hubo un amago de discusión, pero después esto se disipó, que era la posibilidad de que estos conjuntos no necesariamente tenían que recaer sobre tierra sólida. Así, por ejemplo, un conjunto inmobiliario puede ser un club de yacht, cuyas unidades sean espacios de agua donde se pueden estacionar las marinas, en las marinas las distintas embarcaciones, y coexistir y ser rentadas o venderse esos espacios y tener la propiedad de la marina número 27 en el muelle 4, por poner un ejemplo. Y eso forma parte de un conjunto inmobiliario y esa marina va a ser una unidad, según lo podemos ver. El derecho tiene que evolucionar, los autores tienen que abrir la cabeza y darse cuenta que así como evoluciona el hombre, evoluciona la industria, evoluciona la vida, el derecho tiene que acompañar, porque si no, deja de ser derecho, la gente deja de creer en él y deja de confiar en él, y es un caos esa sociedad.
Bueno, les aclaro que desde 1987, este es un tema de tratamiento en distintos congresos. Lo cierto es que con este nuevo código apareció regulado la temática, o apareció regulada la temática de los conjuntos inmobiliarios a renglón seguido del derecho real de propiedad horizontal. ¿Qué pasa? Pasa que el empleo del término o de la terminología conjuntos inmobiliarios es equívoca en el código. ¿Por qué es equívoca? Y porque se llama conjuntos inmobiliarios a todo ese, valga la redundancia, conjunto de situaciones o de propiedades coparticipadas, incluyendo el tiempo compartido, los cementerios privados, etc. Y después se llama conjuntos inmobiliarios a una figura específica, que está regulada a partir del artículo 2073, el 2073. Entonces, la primera pregunta que nos surge es decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Es el género o es la especie? ¿O son ambas cosas? ¿O hay que aclarar algo? Porque esto lleva a la confusión. Entonces, lo primero que dijeron aquellas jornadas es que, con un solo voto en contra, uno solo, dijeron que es reprochable que el título sexto del libro cuarto del Código Civil y Comercial se denomine conjuntos inmobiliarios porque comprende propiedades especiales como cementerios privados, tiempo compartido, con objetos y regímenes jurídicos diversos. Esa es la primera gran conclusión. O sea que tenemos una denominación general, abarcadora, y otra denominación específica. Y en la denominación específica, este 2073 nos da el concepto y dice, son conjuntos inmobiliarios, y acá empieza a mencionar los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. ¿Por qué decimos que ahí pueden ser usos mixtos? Porque, por ejemplo, en Mendoza existen conjuntos que tienen que ver con la explotación vitivinícola. De modo que en esos predios distintos hay gente que habita, que son normalmente los dueños de ese viñedo, de ese predio, y bueno, uno se dedica a la uva Malbec, el otro se dedica al Cabernet Sauvignon, otros se dedican al Shiraz, otros se dedican al Merlot, y bueno, algunos tienen casa-habitación, otros tienen un ámbito de degustación y de venta, es decir, que los usos son múltiples. Eso es lo que quiere decir esta definición. E inmediatamente después, en el artículo siguiente, que es el 2074, el código da sus características. Dice que son elementos característicos de estas urbanizaciones los siguientes: el cerramiento, las partes comunes y privativas, el estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, un reglamento por el que se establezca
se establezcan órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligaciones de contribuir con los gastos y cargas comunes, las famosas expensas, y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las distintas unidades privativas. Habíamos visto que el tiempo compartido nació incluso no como una forma jurídico real, sino también como forma asociativa o con forma de sociedad. Y en lugar de asignarse o atribuirse a los adquirentes derechos reales, se les atribuía una membresía, es decir, un derecho personal con la calidad de socio, de la que era inherente la posibilidad de usar y gozar, en el caso del tiempo compartido, con usos y goces sucesivos y alternados. Bueno, entonces dice, las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, todo eso tenía que estar en el reglamento, así como las facultades que sobre ellas se tienen, que son interdependientes y conforman un todo no escindible. Este concepto, todo no escindible, es lo que, según vamos a ver, permite sostener, sin ningún tipo de cuestionamiento, que el barrio cerrado o el club de campo o el conjunto puede recaer sobre distintos predios o inmuebles y eso no obsta a que sea un solo conjunto en la medida que todo conforme un todo no escindible. Imaginemos un club náutico que tiene una parte donde están las marinas, tiene otra parte donde están las instalaciones comunes con canchas de tenis o de bochas o de lo que ustedes quieran, spa, y otra parte el esparcimiento. Al aire libre, plazas, etc. Bueno, o instalaciones como un clubhouse o alguna otra que sean de uso común. Entonces, en este caso, también puede tener cabañas, también puede tener una parte hasta de playa o de balneario. Entonces, todo esto, no solamente frente al mar, puede ser frente a un lago natural o artificial. Entonces, todo esto conforma el conjunto. Y respecto de esto, aquellas jornadas dijeron que, bueno, dentro de los elementos característicos, el cerramiento no es indispensable, porque si ustedes se ponen a pensar, o si alguna vez vieron lo que es un club náutico, se van a dar cuenta que las marinas están de cara al lago, al río o a lo que fuere. Bueno, ahí no hay ningún cerramiento. Entonces no es un requisito indispensable, más allá de la definición, y por otra parte, también se deja aclarado que estos emprendimientos, justamente como pueden no tener un cerramiento, esos emprendimientos pueden ser urbanos o rurales. Ahora nos metemos en un tema que tiene que ver con la naturaleza jurídica y que esto llegó o viene de una larga data en lo que hace a la discusión. La naturaleza jurídica fue discutida porque incluso la propia ley la trata como un derecho real de propiedad horizontal especial. Entonces, la primera de las preguntas que nos hacemos o nos formulamos es, pero entonces, ¿qué es? ¿Es un derecho autónomo que se llama conjunto inmobiliario o es
una propiedad horizontal especial. ¿Cuál es la verdadera naturaleza jurídica de esto? Bueno, ahí es donde la doctrina se dividió. Y en aquellas jornadas, que no se olviden de consultar porque es muy fácil acceder. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta antes de que Sí. hable del tema? Yo por lo que estuve leyendo, porque ya vengo con el tema leído un par de veces y vi unas clases también, entendí como que de algún modo entienden algunos que las reglas de la propiedad horizontal se aplican supletoriamente y los consideran digamos, un derecho real, autónomo e independiente, con una aplicación supletoria de la propiedad horizontal. ¿Eso Ajá. sería una unificación de la idea o hay una división doctrinaria como usted plantea recién? Esa es la duda que yo le quería consultar. Hay una división. Si ustedes quieren, yo se las leo la división. La mayoría dijo que los conjuntos inmobiliarios, en el artículo 1887, inciso D del Código, que los enumera como un derecho real, autónomo, pareciera, y que están regulados del 2073 al 2086, no constituyen un derecho real autónomo, sino una especie de derecho real de propiedad horizontal, es decir, sería una propiedad horizontal especial. La minoría dijo que los conjuntos inmobiliarios y que del 1887, inciso D, que está tratado como un derecho real autónomo, y la circunstancia de que el 2075 reenvíe a la propiedad horizontal, designándola como especial, no obsta a su autonomía, tal como lo acontece con el derecho real de uso, con el derecho real de habitación, que reenvían al derecho real de usufructo en lo que hace a su régimen. Bueno, esto es discutible porque en todos los derechos reales hay permanentes reenvíos. Cuando ustedes vean superficie se van a dar cuenta que la propiedad superficiaria reenvía en algunos aspectos al dominio revocable o imperfecto, y cuando la superficie asume el derecho real de construir, sembrar o plantar sobre cosa ajena, ahí la remisión tiene que ver con las normas del usufructo. Obviamente que en la medida de lo pertinente, ¿no es cierto? Y supletoriamente a las normas específicas. Pero esto siempre pasa, por lo tanto, el hecho de que la superficie o algún otro derecho real remita en algún tipo de cuestión a otra figura jurídico real, no le dan carta de ciudadanía como derecho real autónomo, y a la inversa tampoco la niegan. Es decir, es una circunstancia que tiene que ver hasta con la técnica legislativa, de no ser reiterativo. Esto era, hay una propuesta de las jornadas de leyes ferenda, es decir, para cuando el código se reforme, para cuando la ley se vuelva a hacer en un futuro, y dice que los denominados conjuntos inmobiliarios deben constituir un capítulo dentro de la propiedad horizontal. Y si ustedes se ponen a pensar, si yo digo que se trata de una propiedad horizontal especial, le dedico un pequeño número de normas y después en todo lo demás remito a la propiedad horizontal, ¿qué sentido tiene crear un derecho real autónomo? Lo trato como una propiedad horizontal especial y se terminó la cuestión. Y es más fácil interpretarlo, porque es más fácil la remisión permanente a toda la normativa. En todo caso, si hay alguna excepción, se formulará por separado cuando se trate de manera especial o específica.
Con relación al objeto, que fue materia de inclusión en aquella definición ómnibus que nos da el código, las jornadas dijeron que los conjuntos inmobiliarios deben constituir, pueden emplazarse sobre varios inmuebles, contiguos o no, y aquí viene lo que les comentaba, siempre que funcionalmente conformen un todo no escindible. Y después también se dijo, prácticamente por unanimidad, que el artículo 2077, que se refiere a la unidad funcional, se debe interpretar con estricta sujeción al artículo 2039, es decir, al que la trata en materia de propiedad horizontal y que se extiende a los espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino. Esto nos permite borrarnos de nuestra cabeza una única imagen, que es la de un departamento encerrado en 4 paredes, o 4 paredes y un balcón, o algo así, e imaginar que la unidad puede ser, por ejemplo, un espacio de agua, en donde yo puedo venir con mi lancha y guardarla y estacionarla. Lo mismo pasa con las parcelas referidas a los viñedos mendocinos, sanjuaninos, o patagónicos, o salteños, si ustedes me lo permiten. Y bueno, ahí estamos. Esas son. Entonces, el código dice que, es decir, que incluye las parcelas no construidas y las no destinadas a la construcción. En consecuencia, las administraciones locales no pueden desconocer esta caracterización. ¿Por qué dijimos eso? Porque en realidad a veces nos encontramos con normas provinciales que tratan a los conjuntos inmobiliarios nada más que en su faz edilicia, sin advertir que esto se puede extender a parcelas no construidas. Entonces, esas normas administrativas que tienen que ver con el uso de suelo, que generalmente la dictan, generalmente no, siempre la dictan los gobiernos provinciales, contrarían la naturaleza misma de la legislación de fondo, generando un conflicto relacionado con la administración, con la interpretación, perdón, y con la aplicación de la normativa aplicable. ¿Esto más o menos lo van entendiendo? Sí, doctor, una simple pregunta respecto a lo que marcó de que espacios no construidos todavía. ¿Las reglas de la prehorizontalidad también le serían aplicables de igual manera como establece el artículo, ya le digo cuál, Exactamente. el Porque 2075? tal cual. Es más, también lo dijeron las jornadas. Las normas de prehorizontalidad del capítulo 10 del título 5 del libro 4 del Código Civil y Comercial son de orden público. Se aplican a todos los contratos que tengan por objeto la adquisición del derecho real de propiedad horizontal especial sobre unidades, salvo los supuestos expresamente excluidos que están en el código. ¿Por qué? Porque las normas de prehorizontalidad son normas protectoras del adquirente, casi les diría como complementarias de las normas del derecho de consumo, porque es una relación de consumo. De modo tal que son tan aplicables para quien compra una unidad de propiedad horizontal construida o en construcción o a construirse, como este otro tipo de unidades en donde hay un
barrio cerrado y el día de mañana van a construir, o se trata de un complejo náutico en donde lo único que hay es una marina con números y un amarradero. ¿Está claro? ¿Más o menos lo van viendo? Bueno, justamente la normativa, como en definitiva, a ver, la prehorizontalidad evolucionó. En una época la ley de prehorizontalidad había consagrado un sistema de afectación y después dentro de ese sistema de afectación lo que se buscaba era que, como generalmente se trata de boletos de compraventa, entonces se inscribían los boletos en el registro de la propiedad para darle eficacia respecto de terceros y de esa manera aventar toda frustración por parte de los adquirentes cuando sus derechos colisionaban con derechos de terceros en caso de acreedores del emprendedor, ¿no es cierto?, de la constructora, del desarrollador del edificio, o del propietario del predio donde se estaba construyendo el inmueble, el edificio. Entonces, digamos, ese sistema fue un sistema caro, resistido, no solo por autores de derecho civil, sino también por otros, dio lugar a fallos plenarios muy importantes, pero en definitiva, como se trata de un código civil y comercial, se entendió que había que aligerar la cosa de la venta de unidades y simplificarla, y por lo tanto algunos autores como Gatti, Alterini, que en su momento lo habían estudiado, el sistema se importó algo pergeñado, entre otros lugares, de España, y allí se sustituyó ese esquema por el de un seguro abarcador que de alguna manera cubriera a los adquirentes de la eventual frustración de sus derechos o de sus adquisiciones. Ese es el sistema actual. Y las jornadas no perdieron de vista que muchas aseguradoras eran reticentes a crear seguros de esta índole, sobre todo por las consecuencias patrimoniales que trae aparejada la frustración de un edificio que deja de construirse y el desbaratamiento de los derechos de los adquirentes. Entonces las jornadas exhortaron a la Superintendencia de Seguros de la Nación a arbitrar los medios para que se pueda implementar un seguro obligatorio y que las compañías no se pasen de listos con los valores, para que esto no incida en el precio de la venta de las unidades. Doctor, le voy a interrumpir un segundo para una consulta. En el ámbito del derecho a los seguros se establece, en el ámbito automotor, por ejemplo, el seguro mínimo que lo establece la superintendencia, que lo otorga. En este caso, como es obligatorio por ley, ¿también la superintendencia da un seguro mínimo respecto a los seguros obligatorios de prehorizontalidad? Miren, yo imagino que sí. Les soy honesto, nunca vi un contrato de seguro, una unidad hasta el momento. Nunca vi uno. Pero imagino que debe haber algún tipo de tarifa mínima, máxima. Todo depende también de la unidad, porque en realidad la tarifa lo que tiene que hacer es cubrirlo al adquirente de todos los riesgos que implican las
las dos posibilidades, ¿no es cierto? El seguro a favor del adquirente lo debe cubrir o bien del fracaso de la operación, en cuyo caso le tienen que devolver lo pagado más sus intereses, o en su caso, el otro supuesto es, señor, el seguro lo cubre del levantamiento de los embargos y medidas cautelares que traban el hecho de que la unidad que usted adquirió libre de todo gravamen pueda serle entregada y transmitida de esa manera. Entonces ahí el seguro cubrirá nada más que estos rubros con algún otro daño que se habrá fijado previamente. Esa sería la cobertura. Ahora después los montos, la letra chica y demás de todas estas pólizas, sinceramente las desconozco, no he visto ninguna. No he adquirido en los últimos tiempos ninguna propiedad horizontal, ninguna unidad por boleto, así que nunca lo vi. La verdad, se los confieso. Bueno, gracias. Yo para ir entendiendo las razones, porque La como mecánica, claro, la como mecánica. la mecánica y como el derecho es uno solo y el ámbito de los seguros en el ámbito Por comercial está muy supuesto. presente. Además es civil y comercial el código, con lo cual el No, por contrato de seguro supuesto. forma parte de la legislación comercial, o sea, la legislación que nos rige. Ahora, les confieso, el derecho de seguro es un derecho muy especial, y la verdad estoy como expectante con relación a ver alguna vez algún tipo de póliza. Lo importante es que cubra de estos dos rubros. En el caso de la frustración, es porque el inmueble no se va a poder construir. Por lo tanto, los contratos van a extinguirse y hay que devolverle el precio que hayan pagado. Y en el otro caso, cuando hay medidas cautelares para liberar el inmueble de tales gravámenes, bueno, se presume que esa liberación va a tener que ser con la finalidad de que las unidades así adquiridas se puedan finalmente transferir libre de todo gravamen, con lo cual esto se supone va a continuar. Está vivo todavía el sistema, entonces de eso lo va a cubrir. Bueno, otro tema que es muy importante es que la adquisición de cualquier unidad en los conjuntos inmobiliarios y la comercialización es una relación de consumo. Con lo cual, el régimen de protección del consumidor se aplica a la propiedad horizontal especial si se cumplen, obviamente, los requisitos legales de la legislación específica. Y esta es otra de las conclusiones que las jornadas hicieron. Y ahora viene el tratamiento del gran problema que planteó el código. El código contiene un artículo polémico, si se quiere, que es el 2075. El 2075 dice que todos los derechos, bajo el título de marco legal, dice todos los derechos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios se rige por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Miren, esta es una de las tantas remisiones
expresa, creo que son 14 o algo por el estilo, en todo este articulado, a las normas del derecho administrativo. El 2073 dice, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Ya lo había dicho. Entonces, ¿para qué volvés a decir que todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos, si ya lo sabemos que son normas de derecho administrativo? Entonces, la técnica es cuestionable, por no decir otra cosa. En el medio de todo eso, dice, todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, establecidos en el título quinto de este libro, con las modificaciones que establece el presente título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. ¿En qué quedamos? ¿Es el derecho real autónomo de conjuntos inmobiliarios o es una propiedad horizontal especial? El legislador es ambiguo, como diría Alterini, bifronte, bipolar. Bueno, habrá que ver en qué polo nos situamos. Y de aquí surge una obligación, porque la última parte dice, los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubieran establecido como derechos personales o donde coexistieren derechos reales y derechos personales, se deberán adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. A ver, si había una sociedad anónima multitudinaria de cuya membresía, es decir, los miembros de esa sociedad anónima, se les atribuía el derecho a una unidad, el derecho es personal. Bueno, ese conjunto preexistente, según la ley, debe adecuarse al régimen de la propiedad horizontal especial. ¿Esto qué significa en la práctica? Porque es muy lindo declamar, pero después hay que ver cuáles son las consecuencias. Entonces, ¿qué significa en la práctica? Que una sociedad, por ejemplo, que es propietaria de un country en el que viven 50 familias, por poner un ejemplo, cada una de ellas con derecho sobre una unidad o una parcela, bueno, esa sociedad en primer lugar tiene que liquidarse, extinguirse y liquidarse, con todo lo que ello implica. Cuando digo lo que ello implica, no digo únicamente en cuanto a trámites y gastos, sino las demoras y otras cuestiones que traen aparejados este tipo de trámites, la complejidad de este tipo de trámites, el concurso o el requerimiento de distintos profesionales, contadores, abogados, escribanos, agrimensores, etcétera, etcétera. Y después de eso tienen que redactar un reglamento de copropiedad y administración, pasarlo a escritura pública, concerniente a todo el predio, aprobar un plano de subdivisión, conformar en el reglamento las partes comunes y las partes privativas y estructurar
la propiedad horizontal y después escriturarle a cada uno de los antiguos socios con derecho a una parcela a escriturar una unidad. Bueno, los gastos son tremendos. Yo preferiría dejar de ser socio y comprarme otro inmueble sin tanto problema, como el que voy a tener que contribuir por todo concepto. Pero además, ¿se puede legislar para el pasado en estas cuestiones? Porque el artículo 7 del Código dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Pero después dice, las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario, pero después dice, la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, bla, 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 bla. Y después dice, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Y esto era una relación de consumo. ¿Y cuáles son las normas más favorables? Las que tengan menos gastos, las que tengan menos trámites, menos complicaciones. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Lo aplicamos con efecto retroactivo o no? Para colmo, en los últimos tiempos, las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Personas Jurídicas han emplazado en plena pandemia a todos los country, barrios cerrados, conjuntos, a adecuarse dentro de los 180 días, cuando el registro de la propiedad ni siquiera funcionaba. Y como lo advirtieron, después le dieron otros 180 días, con lo cual fueron 360, pero igual tampoco se puede cumplir. Entonces ahí está la discusión sobre si la cuestión es constitucional, no es inconstitucional, etcétera, etcétera. Bueno, hace 2 años, perdón, 4, este tema también lo trataron las jornadas. Y decían que, por mayoría, que los conjuntos inmobiliarios preexistentes constituidos a través de derechos personales o derechos reales o por medio de la concurrencia de algunos de estos derechos entre sí, deben ajustarse funcionalmente a la normativa del derecho real de propiedad horizontal especial en todo lo jurídicamente posible, entre otros lo relativo a la existencia y funcionamiento orgánico del consorcio de propietarios, entre paréntesis asambleas y administración, obligaciones y ejecución de expensas, porque como es una sociedad, el título que pide el administrador no es el de las expensas de la propiedad horizontal, entonces se lo cuestiona como título ejecutivo. Entonces, también en esto hay algún tipo de cuestión, y también lo relativo al régimen disciplinario. Solo a eso debería adecuarse, lo cual no quiere decir que tiene que cambiar en todo. A ver, cuando no se puede cambiar en todo, porque es absolutamente inconveniente, debe adecuarse en lo posible y en lo indispensable, al menos. Y con eso está bien. Con eso está bien. Si tenés los zapatos en mal estado y no te podés comprar un nuevo par de zapatos, bueno, bastará con que se le haga la mediasuela y pueda seguir caminando. ¿Está claro? Esa es la idea. La minoría dijo que no. La minoría dijo que los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hayan configurado como derechos personales
o como derechos reales distintos, o como combinación de unos y otros, deben someterse estrictamente al régimen de la propiedad horizontal especial, lo cual es jurídicamente posible. Sí, es jurídicamente posible hasta cierto punto, porque hay que ver qué pasa con la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Pero es jurídicamente inconveniente y generador de muchos perjuicios. Entonces ahora vamos a qué pasa con la conversión. Y bueno, la conversión o mutación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes hay que ver si es susceptible de ser hecha convencionalmente o no, o si va a haber que demandarlo judicialmente. Entonces hay quienes dicen que la conversión o la mutación convencional de estos conjuntos preexistentes, que no están configurados como propiedad horizontal, requiere la unanimidad o las mayorías necesarias de los titulares de los derechos respectivos. Y también se dice que la conversión puede ser solamente convencional, es decir, que los propios interesados lo quieran hacer. Y otros dicen que no, que además de convencional puede ser reclamada judicialmente. ¿Ustedes se imaginan los pleitos que esto puede llegar a generar? Si se puede demandar judicialmente un solo miembro de una unidad puede demandar judicialmente que todo el barrio cerrado debe afectarse a la propiedad horizontal, redactarse un reglamento, liquidar la sociedad anterior, etcétera, 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 etcétera. Juicio bastante complejo y caro. Bueno, también se discutió si es o no es constitucional la conversión o la exigencia de la conversión. Y la gran mayoría dijo que la conversión no es en principio inconstitucional. Y otros fueron un poquito más cautos y dijeron la conversión no es necesariamente inconstitucional. Y otros dijeron que sí. Y así continuamos. Yo les sugiero que todo esto lo lean, le den un vistazo. Lo último que me voy a referir es a dos cuestiones que a lo mejor se las preguntan, que son el régimen disciplinario y el derecho de admisión. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. doctor. Le quería hacer una consulta. Ah, no, porque escuché algunos ruidos y no sabía qué pasaba. Las sanciones para que tengan lugar, a ver, fulano cuelga la ropa en el jardín y veo las prendas íntimas colgadas en el perchero, ahí en el jardín, a 2 metros de la pileta donde me baño con toda mi familia. Quiero que lo sancionen porque es una persona inmoral. Bueno, estas sanciones no pueden ser antojadizas, deben estar específicamente establecidas en el reglamento. Esto es lo que dijo la mayoría, de modo que el ejercicio del poder disciplinario presupone poder aplicarse, que se organice un procedimiento que asegure el derecho de defensa, la posibilidad de producir prueba, fundamentación y que todo eso obviamente tenga revisión judicial. Y que en ningún caso es admisible la sanción de exclusión de los propietarios y de las personas. Y después hay lo que se llama un derecho de preferencia. ¿Vio que hacen como
como listas de esperas o derechos de preferencia para los parientes. Por ejemplo, yo estoy viviendo en un country y mi hijo, que ya está crecidito y se casó y bueno, está juntando lo necesario para ver si puede comprar una parcela. Entonces, como integrante del country, pido que se le conceda un derecho de preferencia para poder adquirir una familia, pueda estar cerca. Porque ese es el sentido que por ahí tienen algunos barrios cerrados. Entonces, el derecho de preferencia a veces es utilizado o manipulado para manejar lo que en el fondo no es otra cosa que un derecho de admisión. Entonces, como decíamos en el rugby en otros tiempos, con eso de que juego con mis amigos y me divierto con mis amigos, hay bolillas blancas y hay bolillas negras. Bueno, lo que tratamos de decir es que el derecho de preferencia no implica el derecho de admisión, porque, a ver, no hay que confundirlo y no hay que manipular eso de la preferencia y de la admisión. Ese es en el fondo, más o menos el régimen que les quería dar de este sistema. Después Doctor, hay normas específicas, sí. Le quiero hacer una consulta, pero breve, para así no lo saco de tema. Le quería consultar respecto a esto que usted dice del ámbito discrecional, de la utilización de la preferencia y la limitación de quienes ingresan o no en los conjuntos inmobiliarios. ¿Hay alguna acción que tenga el que es titular de esa unidad funcional respecto si hay una arbitrariedad respecto de la administración, por ejemplo? ¿Cuál sería? En el ámbito real, ¿cuál correspondería? ¿Cuál sería? Y depende, en primer lugar hay que ver qué es lo que dice el reglamento, porque a veces el reglamento tiene normas que son abiertamente inconstitucionales, o hay otras normas que son confusas y por lo tanto requieren de algún tipo de esclarecimiento. Por lo tanto, por ejemplo, se podría promover lo que se llama una acción meramente declarativa tendiente a esclarecer o a disipar cualquier duda acerca de un concepto oscuro que podría llevar a un error en la interpretación. Y después, si esa decisión que se adopta por vía directiva, por vía de la administración o del consejo de propietarios o de cualquiera sea el órgano que la trate de imponer, si es violatoria de algún derecho, y bueno, se demandará en función del derecho violado, porque puede ser violatoria de un derecho personal, pero también puede ser violatoria de un derecho real o de la posesión o de la tenencia, etc. Y por lo tanto se puede demandar por esa vía. En el caso, por ejemplo, de las partes comunes, si a mí me impidieran, por ejemplo, hacer uso y goce sobre determinadas partes comunes, bueno, o hay alguien que se quiera arrogar el derecho de usar y gozar de manera exclusiva, allí lo que yo tendría que ejercitar es el denominado ius prohibendi de los romanos. Todo depende de la índole de la decisión, todo depende de lo que se viole en última instancia. Y ahí veremos de qué se trata. Primero sabremos de qué se trata y después me dirán. Perfecto, gracias. Bueno, ¿hay algún otro punto relativo a los conjuntos inmobiliarios que ustedes quieren que yo me refiera de manera específica o
aprovechamos la clase y pasamos para otra cuestión. Como Profe, ustedes quieran. no sé si va a demorar, o sea, seguramente va a demorar, pero cementerios no lo vimos, por lo menos la comisión mía, tampoco. Bueno, cementerios y derecho y tiempo compartido, algo les mencioné, algo. Cementerios privados es un tema complejo, porque también refiere al esquema de la propiedad horizontal, pero ahí se excede con algún tipo de reglamentarismo que tiene que ver con la actividad específica, que tiene que ver con normas de derecho administrativo, y por lo tanto se me ocurre que es impropio que un código civil o con un código civil y comercial dicte normas inherentes a la disponibilidad del cadáver, por ejemplo. Porque todas esas cuestiones tienen que ver con el derecho administrativo. Por lo tanto, es un régimen en el que hay, si se quiere, una suerte de asignatura pendiente por parte de la doctrina. Es más, hay autores que lo propusieron como tema que seguramente se va a tratar en alguna jornada futura. Yo les sugiero que básicamente conozcan la normativa básica del código, esencial del código, su naturaleza jurídica, que algunos lo tratan como una propiedad horizontal especial, otras formando parte de los conjuntos inmobiliarios y otros como un derecho real autónomo. Ahí hay para todos los gustos. Y después que vean que en el fondo, más allá de algún tipo de normativa específica, en muchos casos impropia de un código de fondo, y más bien propia de normas administrativas, bueno, el código trae 3 o 4 pautas básicas que en el fondo tienen que ver con la propiedad horizontal, como el reglamento, como todo ese tipo de cosas, la afectación y todo ese tipo de cosas. ¿A ustedes les parece que el Código Civil y Comercial de la Nación tiene que decir que los desarrolladores o las autoridades de un cementerio privado tienen que llevar un registro de fallecidos, de esto, del otro, obviamente que si se trata de registro de propietarios, eso está en la propiedad horizontal, no en el derecho real de cementerio privado, que no existe como tal, es una propiedad horizontal tumbada. Sobre todo en este caso es tumbada, porque ahí están, pobres, los que ya no están. Así que no es la mejor legislación la de los cementerios privados. Yo le voy a hacer una consulta de la terminología. En Keeper habla de que es un término poco feliz el que utiliza el código y habla respecto a que es un derecho real sobre, digamos, un derecho real sobre cosa propia. Eso estamos de acuerdo que está bien esa interpretación. La parte de la unidad donde se dispone de Sí, la inhumanización. Perfecto, porque había leído en otros lados donde se había una pequeña discusión, pero quería zanjar que esa era la posición que se entendía. Algunos hablaban de derecho real sobre cosa propia hasta que deja de ser propia porque el propietario se murió. Entonces ahí estaba la discusión. Es un poco, pero no, es un derecho real sobre cosa propia. Se trata de algo que no es un derecho de uso o un derecho de disfrute sobre cosa ajena. En eso coincido con Claudio Keeper. Pero no me gusta el régimen. Bien. Ese es el tema. El punto es el régimen. Doctor, Bueno, me parece sorpresivo esto que dice de algunos que comentan que cuando fallece la persona desaparecería.
¿qué hacemos con sucesiones? En realidad no es que desaparece el derecho, lo sucede en sucedero. Por eso digo, no lo perdería. No, de ahí que, digamos, irónicamente, cuando alguien habla de que, bueno, es un derecho real sobre cosa propia, alguno dice irónicamente hasta que deja de serlo, pero en realidad se trata de un derecho real sobre cosa propia, el derecho sobre la parcela o el espacio. Es una cosa propia, es una parte, pero no necesariamente va a ser una parcela, puede ser boxes. Habrá que ver. Habrá que ver. Por eso me parece que los autores del código se aventuraron con normas que tienen que ver más con el derecho administrativo y que debían haber sido normas mucho más claras, mucho más específicas, y la remisión al derecho administrativo debería haber sido más genérica y por otra parte más amplia. El Código Civil, ¿qué le puede decir? ¿Cuál es qué características deben tener, no sé, los ambientes crematorios? Faltó decir eso. No, algo inconveniente. Bueno, alguien me preguntó sobre algún tema relativo a la superficie y otros me habían pedido algo sobre el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. No tenemos mucho tiempo, pero por lo menos quiero aludir a los dos temas, aunque más no fuere de manera amplia, digamos, sin que por esto, obviamente, vayamos a agotar el tratamiento, ¿no es cierto? En primer lugar, voy a hablarles del tema de los derechos, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Ustedes vieron que la ley, después del usufructo, trata el uso y la habitación. El uso consiste en el derecho de usar una cosa ajena, y el derecho de habitación está previsto en el artículo 2158, el derecho de habitación en general. Y dice que la habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno, construido o en parte material de él, sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación solo puede constituirse a favor de una persona humana. Esto para que no se piense que la cucha del perro es un derecho real de habitación constituido a favor de una persona no humana, porque hoy las mascotas o determinado tipo de especies animales que son cercanas al hombre ahora están consideradas como personas no humanas, pero no se discute ya la calidad de personas o por lo menos de sujetos de algunos derechos para no hacerlos sufrir, porque son seres que sienten, que tienen sentimientos y que tienen una dosis de inteligencia, y bueno, ahí está la orangutana Lucy, ¿no es cierto?, que nos dio el origen. Pero bueno, de lo que se trata, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite ya estaba en el Código Civil de Vélez Arfiel reformado, ¿no es cierto? Y ahora
en el artículo 2383, allá por el derecho de sucesiones, se vuelve a consagrar este derecho real. En el Código de Vélez-Sarsfield se trataba de un derecho real vitalicio y gratuito que se daba a favor del cónyuge supérstite, fuera varón o mujer, que por supuesto había sobrevivido al otro, y que se daba, digamos, en forma gratuita y vitalicia sobre el inmueble que había sido la sede del hogar conyugal, la sede del asiento de esa pareja. Tenía algún tipo de limitaciones. El inmueble tenía que ser un inmueble que tuviera determinadas características, no podía ser el Palacio de Buckingham, ni Balmoral, ni una estancia de 10.000 hectáreas, sino que debía reunir más o menos las características económicas y físicas y edilicias de lo que era permitido como objeto del bien de familia. Y una de las peculiaridades que se daba era, primero, que este derecho cesaba, obviamente con la persona, porque era vitalicio, pero cesaba si esa persona, el cónyuge supérstite, volvía a celebrar nupcias con un tercero. Obviamente que con el causante no iba a poder, pero aparecía otro señor u otra señora y el cónyuge supérstite celebraba nuevas nupcias. En ese caso cesaba el derecho. Pero también era cuestionado esto porque en el fondo era una condición prohibida o no, esto de que si te casás lo perdés. Entonces, ¿qué me están condenando a no casarme? Me están condenando a vivir en concubinato, a no casarme para no perder el derecho. Bueno, ahí había todo un planteo y todo un cuestionamiento. Y otro cuestionamiento que se hacía era saber si el derecho real de habitación debía ser reconocido por resolución judicial en el ámbito del sucesorio del causante, o si debía ser objeto de convención entre el cónyuge supérstite y los herederos, o si era un derecho que era atribuido por imperio de la ley. Y obviamente se trata de esto último. Hoy esa naturaleza no está discutida. En el 1894 dice: la adquisición se adquieren por mero efecto de la ley los condominios en división forzosas perdurables, de accesorios indispensables, muros, cercos y fosos, bla, 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 bla. La habitación del cónyuge y el conviviente supérstite y los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. O sea que es por imperio de la ley que nace, no me lo tiene que reconocer ningún juez, no tiene que venir a darme la conformidad ningún heredero del causante, ni mucho menos. A veces el cónyuge no es el padre o la madre de los hijos del causante. A veces el causante era viudo, tuvo hijos de su primer matrimonio y después volvió a contraer nupcias. Y es la segunda, es la cónyuge en segundas nupcias la beneficiaria de ese derecho real de habitación. Entonces ahora, el 2383 dice:
el cónyuge superstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito, de pleno derecho, sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. A ver, en primer lugar, ¿qué es esto de que no se encontraba en condominio? Claro, si el inmueble no era todo del causante y tenía otro condominio, y el otro condominio le dice, bueno, ahora que se murió Juancito o María, bueno, vamos a dividir el inmueble. Si al tiempo del fallecimiento del causante o la apertura de la sucesión, que en caso de herederos forzosos es en el momento mismo de la muerte, obviamente que el derecho real de habitación no va a tener esa fuerza. Pero si no existía otro condomino, a ese momento, ahí el cónyuge superstite puede hacerlo valer. Y el legislador dice al tiempo de la muerte, porque después de la muerte, si además del cónyuge superstite hay otros herederos, estos también van a integrar la comunidad hereditaria. Pero ahí sí, el cónyuge superstite va a poder hacer valer este derecho real de habitación, lo cual el derecho va a ser inoponible a los acreedores del causante que van a poder agredir patrimonialmente ese inmueble. La novedad es que el código ahora le atribuye el mismo derecho al conviviente, es decir, no ya al cónyuge, al que había celebrado matrimonio válido con el causante, sea en primera, segunda anuncia, no importa eso, sino también al conviviente. Nada más que al conviviente se le concede por un plazo de 2 años. Y dice que el conviviente superstite que carece de vivienda propia, habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de la propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Esto lo dice otro artículo que es el 527. Esto es más o menos lo que les quería comentar acerca del derecho real de habitación, que por supuesto se trata de un derecho real de uso y disfrute. En este caso, el uso y disfrute se circunscribe a la habitación, al poder habitarlo, el inmueble y nada más. Como dice la ley, a poder morar, ¿cierto? Ese es el plexo de facultades que concede el legislador. Y ahora les voy a hacer unas brevísimas referencias, porque sé que el tiempo no da, al derecho real de superficie, que me extraña que no lo hayan visto. En ninguna comisión se vio el derecho de superficie. ¿O lo vieron? En la comisión 1 lo van a dar, en la comisión 1 lo van a terminar de dar mañana. Ah, bueno. Sí, la comisión 1 sí. Y en el resto no se En vio. la comisión 2 no vimos nada, ni siquiera se mencionó. En la 3 sí lo vimos. En la 3 Sí, en la 4 también lo vimos, pero bueno. O sea que en la única comisión que no lo vieron fue en la 2. Bueno. Pero, doctor, el tema, no sé si fue por el tema de la baja de un docente, ese creo que fue el tema, porque no tuvimos dos clases, con la de ayer, que no tuvimos los días martes. Capaz si hubieran estado esos días hubiéramos podido llegar, pero le comento para que sepa por qué se dio.
No, no Bueno, lo sé, le cuento cómo fue nuestra situación. Bueno, yo les voy a contar algo. Cuando esto sucedió, yo había programado justamente 2 clases en el seno de esta comisión, pero bueno, esas 2 clases no se frustraron, no se pudieron dar, y bueno, lamentablemente se perdió la posibilidad. No, no hay problema. Yo le comentaba para que supiera cómo fue el orden, cómo fueron nuestro día a No, día, con el tema de las cruzadas que siempre pregunta. no, Eh, yo lo asumo. Cuando la doctora de la Canal no pudo continuar porque el régimen de jubilación es estricto, le llegó el telegrama y se terminó la prestación. Entonces, bueno, tuvimos que salir a cubrirlo. Para lo cual yo acudí a los docentes que estaban. Para colmo que hubo concurso de docentes, en donde 2 de los docentes que están tuvieron que concursar. Bueno, felizmente ganaron sus respectivos cargos, de modo que quedó por cubrir hasta que termine el bimestre el cargo de la doctora, el espacio de la doctora en estas clases. Bueno, algunos docentes, como ustedes habrán visto, colaboraron y aportaron clases supletorias para cubrir, y lamentablemente dos clases que yo tenía previstas, dos temas que yo había asignado, finalmente no se pudieron concretar, de modo que esas 2 clases se perdieron. Les pido disculpas, si yo hubiera sabido las daba yo las clases. No tengo ningún problema en cubrirlo. Así que ahora estoy tratando de hacerme cargo y de decirles algo sobre superficie para los que no vieron. Miren, el tema es así. En el código de Vélez-Sarsfield, el derecho real de superficie estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? En primer lugar, porque la concepción que el codificador tenía acerca del dominio era la de un dominio sin fraccionamiento. Había un gran principio que es, o hay un gran principio que es el que se denomina superficie solo cedit, que es que la superficie sigue al suelo. Esto lo ven en materia de dominio, cuando ven que el dominio se extiende, como decían los glosadores, usque ad sidera et usque ad inferos, es decir, hasta el cielo y hasta el infierno, influidos obviamente por las ideas religiosas de aquella época. De allí que en el código de Vélez-Sarsfield, como en ese principio de superficie solo cedit se traduce en que todas las construcciones, plantaciones y obras existentes sobre un terreno se presume que fueron hechas por el propietario y se presume que a él le pertenece. La primera de las presunciones es iuris tantum, porque admite prueba en contrario. Puede haber sido otro el que haya construido en terreno ajeno, no necesariamente el propietario. Es una cuestión de hecho que puede probarse.
Pero en virtud del principio de superficie solo cedit, en principio, todas esas construcciones, plantaciones y obras pertenecen al propietario porque el dominio se extiende o se expande, su poder expansivo, la vis expansiva del dominio, como decían los romanos, esa elasticidad hace que el dominio se extienda a todos estos objetos que están adheridos y que forman parte de la cosa. Por eso Vélez Sarsfield prohibió la superficie, prohibió el fraccionamiento horizontal de la propiedad, artículos 26.14 y 26.17 del Código de Vélez Sarsfield. Bueno, después esto se fue revirtiendo. En el derecho romano, el derecho de superficie nació por una necesidad, si se quiere, de orden práctico. En las ciudades, por ejemplo, existían sobre las plazas, los foros, los espacios públicos, algún tipo de concesiones que el Estado romano, la palabra Estado tómenla con pinzas, concedía a ciertos particulares para establecer lo que se denominaban las tabernae, es decir, tiendas que podían ser gastronómicas, pero también de otra índole. Bueno, así nace un derecho de superficie que tenía que ver con, a veces, con una facultad de construir sobre espacios que habían sido dados en concesión o en locación o en derechos de esa índole de carácter administrativo. Después esto fue extendiéndose a otras edificaciones y el derecho de superficie en una determinada etapa era distinguido de otro derecho que importa un verdadero fraccionamiento del dominio, un desmembramiento tal vez el más grave, importante que sufre el dominio, que es la enfiteusis. Y la enfiteusis en una época se extendía sobre los predios rústicos y las plantaciones, y la superficie sobre las construcciones. Después hubo un periodo que se fundieron ambos derechos, y por eso en el Código de Vélez Sarsfield están prohibidos los dos, tanto la enfiteusis como la superficie. Pero en alguna parte del derecho posterior se admitió el derecho de superficie. En el Código francés se lo infiere de un artículo que dice que las construcciones, plantaciones y obras se presume que son del propietario, salvo prueba en contrario, y bueno, si se produce la prueba en contrario, es que aparece ese derecho, y bueno, ese derecho obviamente no puede perjudicar los derechos del tercero. En nuestro derecho, en nuestro régimen jurídico, en el año 85, en las décimas Jornadas Nacionales de Derecho Civil que tuvieron lugar en Corrientes, allí la doctrina propuso que en una futura legislación se incluyera el derecho de superficie. Y así fue en los proyectos posteriores y ahora en el Código. El derecho de superficie es de alguna manera un quiebre o una suspensión para algunos autores, una fractura para otros o una derogación para otros de esa regla de la superficie solo cedit. Es decir, esto de que la superficie sigue al suelo se ve postergado, fracturado, suspendido o derogado, como ustedes quieran, porque hay para todos los gustos y todas las opiniones de este gran principio de que la superficie sigue al suelo. Es una fractura. ¿Por qué? Porque permite la coexistencia del derecho del propietario del bien
y del derecho del superficiario. A su vez, el derecho del superficiario es un derecho complejo, porque tiene dos variantes. Por una parte, puede aparecer como un cúmulo, un plexo de facultades sobre la cosa ajena. Aparece como un derecho sobre cosa ajena. ¿Y en qué consiste ese derecho? Consiste en la facultad de edificar, sembrar o plantar sobre el terreno ajeno. Y la otra variante es tener un derecho real sobre lo edificado, sembrado o plantado. En el primer caso, cuando se trata de una facultad sobre la cosa ajena, facultad de edificar, sembrar o plantar, es un derecho real sobre cosa ajena. Porque esas facultades se ejercen sobre un inmueble que no es propio, que pertenece a otro. Pero cuando yo adquiero el derecho de superficie sobre lo edificado, sobre lo sembrado, plantado o forestado, ahí ya tengo un derecho sobre cosa propia que se llama propiedad superficiaria. Y en esa variante hay una propiedad escindida, desmembrada. Por un lado está la propiedad del suelo y por otro lado está el derecho real de superficie, que ahora es un derecho sobre cosa propia. Y además hay una tercera posibilidad, que es que en una misma relación jurídica puedan darse las dos situaciones. ¿Cómo sería esto? Y muy simple. Hay un inmueble que pertenece a una persona y por convención, porque solo por convención puede constituirse, se constituye un derecho real de superficie sobre esta cosa ajena, que puede consistir en la facultad de edificar, sembrar o plantar. Hasta allí es derecho real sobre cosa ajena. Pero cuando estas facultades son ejercitadas por el superficiario, que edifica, siembra o planta o foresta, entonces ahora el derecho del superficiario se traslada sobre lo creado por él, sobre lo edificado, sembrado, plantado, forestado, y ese es un derecho sobre cosa propia. Es decir, que el derecho sobre cosa ajena evolucionó y ahora se extendió sobre lo que es la cosa propia. Estas son las variantes que tiene el derecho de superficie, que está tratado a renglón seguido de la propiedad horizontal y de los conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerios privados, y en el artículo 21.14 dice: el derecho de superficie es un derecho real, temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en el título y las leyes especiales. Al que redactó este artículo hay que llamarlo y decirle: el punto y coma existe, el punto seguido existe, no mezcles los conceptos, no mezcles las categorías y las variantes, no mezcles el título suficiente con la definición. ¿Quién te enseñó a redactar leyes? ¿Dónde aprendiste? Todo eso habría que decirle al que redactó este 21.14.
Y como no nos está viendo, no me escudo detrás de un Zoom. Si lo quieren publicar en YouTube, con gusto recibiría alguna notificación de que quien escribió esto me vio y me escuchó. Y espero poder decírselo o averiguar quién fue y decírselo personalmente. No Más por probable Zoom. es más probable que usted lo sepa que nosotros, que recién estamos arrancando, que estamos acá. Más probable que lo conozca usted. Si lo sé, no lo voy a decir. ¿Saben por qué? Porque en todo esto rige la ley del vestuario. La ley del vestuario es que estas cosas se hablan para adentro. Como decían las viejas abuelas que teníamos, los trapos sucios se lavan en casa. Y el que no aprendió eso, si te equivocaste adentro de la cancha, si hiciste una macana, esto se habla en el vestuario. No se lo señala desde el medio de la cancha para que la tribuna vea, ahí está el culpable de esta situación, porque eso es de mal compañero. Y en estas cosas uno se puede equivocar, porque nadie es perfecto, pero por sobre todo, en todos los ámbitos uno tiene que ser, ante todo, una buena persona. De nada sirve saber derecho o saber cualquier otra cosa, ser un habilidoso o lo que fuere y no ser buena persona. Por eso no digo quién fue. En el artículo siguiente, el código habla de las dos modalidades y dice que el superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. ¿Qué es eso de la rasante? ¿Qué es eso? ¿Venimos en una avioneta por aterrizar? ¿Pasó algún piloto temerario y con un vuelo rasante? A ver si empleamos los términos que estamos acostumbrados a leer y a manejar, y no importamos cosas que no entendemos. Dice el segundo párrafo, también puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. Es lo que les había comentado. En ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. También se los había comentado. Emplazamiento, el derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aún dentro de la propiedad horizontal. Por ejemplo, podría ser una terraza. Doctor, disculpe. Sí. Entonces, no me quedó claro si las modalidades de este ejercicio, de este derecho real son 2 o 3. En realidad se subsumen en 2. Derecho real sobre cosa propia, cuando se extiende sobre construcciones o edificaciones o plantaciones ya existentes, o cuando antes era una simple facultad y ahora ya construí, edifiqué, planté o sembré, y ese derecho que inicialmente era una facultad A, ahora se convirtió en un derecho real sobre. En este caso, en ambos supuestos, se trata de lo que se llamaba la propiedad superficiaria, es decir, un derecho real sobre cosa propia. Y el derecho real sobre cosa ajena es cuando tengo la facultad de sembrar, plantar, edificar, construir, forestar, etcétera, sobre una cosa ajena,
sobre un inmueble ajeno. Gracias. Esas son las dos modalidades. ¿Me escuchan o estoy medio...? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, después este derecho tiene plazos, tiene facultades, que en algunos casos en el derecho real sobre cosa ajena se asimilan a la del usufructuario con algunas variantes, y en el caso de la propiedad superficiaria se asimilan a la del titular imperfecto, sujeto a plazo o condición. Y bueno, es un régimen demasiado sencillo, si se quiere. Yo les sugiero, no tiene muchos artículos, yo les sugiero que lo lean detenidamente, no tiene grandes secretos. Me parece que en la medida que puedan leer un código con algún comentario, no van a tener demasiadas dificultades. Pero bueno, esa era la idea, no quería dejar de referirme a él. Son las 8 menos 8 minutos y bueno. Doctor, le termino con esto y nada más. Sí, Al sí, momento sí. de que se extingue, al momento de que se termina la superficie, el inmueble que queda ahí no tiene que destruirse ni nada, sino que se aplica digamos, el principio de superficie solo cedid, que sería que pasa a ser dueño Renace el derecho pleno en cabeza. El principio de elasticidad del dominio, ¿no? Perfecto, entonces está bien la interpretación. Exactamente. La elasticidad, la vis expansiva del dominio es el que hace recuperar. Y bueno, después habrá que ver qué normas se aplican. En el derecho sobre cosa ajena se aplican supletoriamente las normas del usufructo, y en el derecho, en la propiedad superficiaria, es decir, derecho sobre cosa propia, se aplican las normas del dominio imperfecto. Así que chicos, yo los dejo, les pido disculpas por algún error, omisión, alguna falencia que haya tenido esta cursada. El lunes empiezan las evaluaciones, vamos a tratar de que sean en 3 Zoom diferentes para darles la mayor agilidad posible. Les deseo la mejor de las suertes. Sean claros. El que habla claro y fácil facilita no solo la exposición, sino la comprensión de lo que está queriendo decir. Y después, bueno, corazón y pases cortos. Así que les mando un saludo desde aquí y espero verlos el lunes en otro Zoom. Muchas gracias, Saludos. profe. Gracias. Chao, profe, Sigamos. gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias a Si, ustedes. si llegamos hasta acá, esperemos terminar. Si acá estamos, terminemos. Yo espero lo mismo. Yo espero Así va a lo ser. mismo. Les deseo la mejor de la suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias por todo. Chau, chau. Chau, Adiós. chau. Hasta luego.